vamos a empezar a grabar precisamente para poder tener ese respaldo. Bueno, en la clase anterior vimos preguntas. ¿Listo? Vimos dos tipos de preguntas. Las preguntas de selección múltiple, las preguntas de, ¿cómo se llaman estas columnas? Las de dos columnas y relacionar las columnas. Listo, las preguntas de relacionar. También vimos cómo insertar videos, cómo insertar fotografías, cómo insertar simulaciones, en dado caso, de otros sitios que puedan ayudarnos como a trabajar en lo que necesitamos. Entonces vamos a continuar con esa línea, terminar un poquito el tema de las preguntas, que pues es bastante amplio y es de lo que más se utiliza. No es lo único, pero pues es interesante verlo. Entonces veamos. Preguntas de verdadero o falso. Hagamos esta rápida, que esta es bien fácil de configurar. Listo, entonces, como siempre, los campos obligatorios, pues el nombre de la pregunta, pongamos aquí un nombre que puede ser el cielo, el color del cielo. Esto, el color del cielo. Colocamos la pregunta. El cielo es azul. Azul. Uy, caramba. Azul. Listo. El cielo es azul. Recuerden que aquí podemos cambiar, modificar el texto, ponerlo en grande, mediano, pequeño, perdón, mediano, pequeño, o preformateado. Listo. Vámonos grande. Aquí podemos poner una retroalimentación general. Recuerden que aquí pues podemos ponerle otra puntuación diferente, pero es preferible dejarlo ahí con 1. Después el puntaje de la pregunta se puede modificar. La respuesta correcta, pues si es verdad, si es falso o si es verdadero, pues en este caso el cielo es azul, pues es verdadero. A la afirmación, retroalimentación, pues puedes colocarle un es correcto. Y en el caso de que sea falso, pues colocas la justificación. El color que percibimos es azul. Listo. Y ahí ya está. Esa es la pregunta de verdadero o falso. Así se configura y así la ve el estudiante. Él tiene que elegir entre verdadero o falso. Listo, 2 opciones. Y así está. Rellenar con listo. Respuestas correctas. Si se fijan, pues, si desean hacer preguntas de verdadero o falso para alguna temática, pues ahí está la posibilidad de hacerlo. Estas fueron muy fáciles comparadas con la configuración que hicimos ayer. Entonces, pues creo que no sé si tengan preguntas. Si tienen alguna duda o pregunta, sugerencia, pues me comentan. Vamos a ver rápidamente otra. El emparejamiento ya lo vimos. Opción múltiple ya, verdadero o falso. Respuesta corta. Es una pregunta semiabierta. ¿Por qué semiabierta? Pues porque el estudiante puede colocar lo que sea en el cuadro de respuesta. ¿Listo? Entonces coloquemos esta pregunta va a ser: el cielo es azul 2. Las preguntas son únicas y tienen un nombre único, entonces no podemos poner el cielo es azul otra vez. O el color del cielo 2, podríamos colocar. Entonces aquí dentro de la pregunta vamos a decirle de qué color es el cielo. Perfecto. Colocamos de qué color es el cielo. Aquí si deseamos colocar una retroalimentación general. Aquí nos empieza a pedir otras cosas que sí ya son un poquito diferentes, ¿no?
Aquí nos dice que si en la respuesta que el estudiante va a dar, necesitamos que haya diferencias entre mayúsculas y minúsculas. O sea, que si escribe todo en mayúscula o que si escribe todo en minúscula, el sentido es el mismo. Entonces, en ese caso, decimos que las mayúsculas son iguales que las minúsculas. Si definitivamente nosotros tenemos un caso muy particular en el cual las mayúsculas deben ser mayúsculas y las minúsculas deben ser minúsculas, pues colocamos esta opción. En este caso, pues, no nos importa. La posible respuesta a esta pregunta es azul. Entonces, la opción debe ser azul. ¿Listo? Y esta debe recibir una calificación de 100. ¿Listo? También podemos recibir una calificación de 100 a otro que diga 100, digamos. 100. Listo. Y con esas dos ya digamos que podemos hacerlo. Guardemos aquí los cambios. Miremos la pregunta de qué color es, perdón, el cielo es azul 2. Vista previa. Y aquí nos aparece de qué color es el cielo. Fíjense que es abierta porque pues el estudiante puede escribir cualquier cosa, así no tenga sentido. Pero digamos que es cerrada porque pues la respuesta a esta es a veces hasta un poco obvia. Pongamos azul. Comprobar. Pues nos ha dicho que sí. Respuesta correcta, azul. Responde la respuesta. Estado la pregunta calificada como correcta. ¿Listo? Aquí comenzar de nuevo, podemos decirle rellenar con las respuestas correctas, y pues ahí va a aparecer azul. Entregar y terminar y listo. Perfecto. Muy bien, cuando tengamos el caso de tener una posible respuesta que se pueda saber cuáles palabras dentro de un conjunto de palabras se puede responder a esa pregunta y que sea correcto, pues ese tipo de preguntas nos sirven y se califican automáticamente. Cuando ya queremos hacer algo más abierto, pues aquí sí no podemos calificar automáticamente, ya tendremos que revisar. En este caso, lo que vemos es una pregunta de tipo ensayo que le da al estudiante pues, la posibilidad de saber, de escribir lo que desee. Listo. Entonces aquí vamos al enunciado. ¿Por qué el cielo es azul? Listo. Retroalimentación general si se desea. Y aquí podemos darle opciones para la respuesta. Editor HTML es este editor que nosotros tenemos para escribir. Entonces le podemos dar la posibilidad al estudiante de que haga básicamente todo lo que nosotros podemos hacer cuando utilizamos este editor. Incluso hasta insertar videos, insertar fotografías, etc. ¿Listo? O podríamos decirle que texto sin formato o que no nos entregue texto. ¿Listo? Podemos simplemente colocarle editor HTML. ¿Requerir que el estudiante introduzca el texto? Sí. Pues, tamaño de la caja de entrada, 15 líneas, 20 líneas, 30 líneas, 40 líneas de texto, pues ya dependerá de lo que uno quiera. Si uno quiere permitirle entregar archivos adjuntos, no. La idea es que él escriba algo corto, pero que pues esté dentro de los límites del trabajo. Archivos aceptados, no, esto no. Plantilla de respuesta, es por si uno quiere darle alguna indicación adicional sobre el texto que tiene que construir. Y bueno, dejémoslo hasta ahí. A ver. Muy bien. El cielo es azul. Aquí vamos a mirar qué es lo que le aparece al estudiante. Pues al estudiante le aparece efectivamente la pregunta y aquí pues el estudiante tendrá que decir se debe a la interacción de la luz con los gases que componen
la atmósfera. Listo. Digamos que esa es la justificación del estudiante. Listo. Lo guardamos. Y ahí sí a nosotros nos toca pues, revisar la pregunta y darle una calificación. Porque pues esta es una pregunta completamente abierta. ¿Listo? ¿Está ahí cómo vamos, profes? Bien, bien, profe. Bueno, listo. Pongámonos más pesados en el tema de las preguntas porque hay cosas más chéveres. La numérica. Ya empezamos en el terreno de las matemáticas y de la ciencia. Numéricas. Preguntas numéricas. Permiten respuesta numérica con posibilidad de especificar unidades, que es algo importante también, y es calificada con respecto a unas respuestas modelo. Y se puede incluir márgenes de tolerancia. Eso es importante y complica un poquito las cosas a la hora de hacer la pregunta, pero pues es bien interesante. Veamos entonces acá. Nombre de la pregunta, suma de números. Listo. Vamos a preguntar algo bien básico. 2 más 2. Sin ponernos con ¿cuál es el resultado de la siguiente suma? Y ahí está numerada. 2 más 2. Igual. Perfecto. Aquí tú puedes poner una retroalimentación. La que desees. Permítanme un segundo que ahora sí ya parece que están llegando los compañeros. Bueno, sí, ya tenemos los compañeros. No hay nadie en espera por ahora. Bueno, seguimos aquí. Entonces, ¿cuál es el resultado de la siguiente suma? 2 más 2. Aquí nuevamente es opcional la retroalimentación y la respuesta número 1 pues sería 4, ¿no? Error, pues como no tiene decimales, pues podemos poner que el error sea 0, que no redondea hacia arriba ni redondea hacia abajo. Y la calificación sería 100. Podemos decirle esto. ¿Listo? Para tolerar cierto margen de error cuando el cálculo no da exacto. Entonces, pues ahí las respuestas empiezan a variar por un decimal u otro. Listo. Por aquí no me ha solicitado unidades, pero aquí abajo me pide que trate las unidades. El ejercicio en particular no necesita unidades, pero si las necesitáramos hay dos opciones. Puedes decirle al estudiante que escriba la unidad opcionalmente o necesariamente se debe indicar. Cuando son ejercicios de problemas y cuando se utilizan ecuaciones, por supuesto que se debe indicar la unidad para saber de qué se está hablando. Entonces es una buena herramienta ahí. Si decimos que debemos indicar la unidad, podemos darle algún valor. Una fracción decimal de la calificación, una fracción decimal de la calificación de la pregunta. Bueno, ahí están las dos opciones. ¿Es un elemento de texto o es una selección múltiple o un menú emergente? Opción múltiple es que te van a salir las opciones y tú simplemente la eliges, o un menú emergente. A la derecha o a la izquierda, pues, como los pesos o como los kilómetros o centímetros aquí, es que normalmente es a la derecha. Múltiples intentos no, unidades, y aquí colocamos, podríamos colocar centímetros, y la respuesta estaría correcta. Los espacios para 2 unidades. Me estoy inventando esto, simplemente es para que vean que se puede hacer con unidades. Metros, multiplicador pues 0. Y decímetros, multiplicador 0. Probablemente me va a arrojar errores aquí y voy a tener que devolverme, ¿listo? Pero miremos a ver si nos deja continuar. Efectivamente me generó errores, probablemente en este lugar o en este lugar. Nos dice que debe haber un multiplicador aquí, entonces pues para darle un valor mínimo a esa opción y otro valor
mínimo a esta opción. No se le puede dejar en ceros. Entonces dejamos a ver si ya ahora sí. Ahora sí nos deja. Y vamos a ver cómo se ve la pregunta. La pregunta se ve así. ¿Cuál es el resultado de la siguiente suma? 2 más 2. Esto aquí, pues respondes 4. Y en nuestro ejemplo, pues no tiene sentido, yo sé, pero digamos que también para mostrarles cómo se podría ver cuando tú solicites una unidad. Entonces puede elegir centímetros, puede elegir metros, puede elegir decímetros, etc. Esto rellenamos con la respuesta correcta y pues resulta que nos habíamos equivocado. Bueno, muy bien. Este es un primer nivel básico de preguntas numéricas. ¿Listo? Ahora, si un profesor de matemáticas, por ejemplo, quisiera generar todo más o menos como unos 100 ejercicios distintos de una sola operación, pues vamos a hacerlo. Se puede hacer sin necesidad de planear los 100 ejercicios. Este es un poquito más complejo, entonces necesito que vayan preguntando si van teniendo dudas porque la configuración es un poquito más complicadita, pero pues nada que no se pueda resolver. Vamos a ir con numérica calculada. Entonces, ya vamos a ver eso qué significa. ¿Listo? Muy bien. Esperen un segundo. Okay. Ya no aparece aquí. Bien, aquí ya empezamos con una palabra nueva, comodines. Un comodín es lo que en matemáticas llamamos variable. ¿Sí? La A, la X, la Y. En el sentido en que varía. ¿Listo? Y eso es algo que vamos a tener ahí importante. Digamos que este ejercicio es de división. ¿Listo? Divisiones de 2 cifras. Digámoslo así. Perfecto. El enunciado de la pregunta es: ¿cuál es el resultado de la división de un comodín que vamos a llamar dividendo? Es el de arriba, profe. Dividendo. Y otro que vamos a llamar divisor. ¿Listo? Ojo que esta notación que vamos a utilizar aquí va a ser importante. Para decirle a la pregunta que esto es una variable, tenemos que colocar estos corchetes. Oh, permítanme un segundo. No. Ya, estos corchetes cuadrados. ¿Listo? Dividendo va a ser un número. Divisor va a ser otro número. Que yo voy a configurar para que, bueno, voy a quitar este numerito aquí y vamos a poner el clásico símbolo de división. El clásico símbolo de división es este. Fíjense que para los matemáticos, en particular el profe Edwin ha sido muy particular en solicitar esto. Hay un sistema de generación de símbolos matemáticos. ¿Listo? Entonces, para que podamos hacer estas cosas, flechas, símbolos griegos, por si acaso se necesita, y otras cosas mucho más complejas. ¿Listo? Entonces ahí ponemos esto. Perfecto. Muy bien. Quitemos este slash. Y ahora sí queda ahí la división como tal. Ahorita van a ver que esto se va a convertir en el símbolo de división. Retroalimentación general, pues podemos colocar algo ahí de, por ejemplo, por favor repasa las divisiones. Y así. Entonces, la fórmula para la respuesta, ¿cuál es? Pues yo necesito que el estudiante haga esta operación, que coja el dividendo
y que divida por el divisor. Listo. ¿Calificación? Sí. Listo. Aquí podemos darle un margen de tolerancia. Cuando uno utiliza una calculadora o cuando lo hace de forma manual, pues puede haber discrepancias en los decimales. Entonces podemos utilizar una relativa, una nominal o una geométrica. Coloquémoslo aquí nomás. Mostrar dos cifras significativas o decimales. Las cifras significativas son aquellas que se usan cuando se está utilizando un instrumento de medición y se utilizan para saber la precisión del instrumento. Entonces, la precisión de una medida depende de las cifras significativas que tenga el instrumento de menor precisión. Por ejemplo, si uno mide con una regla, puede medir 1,1 milímetros, pero no tiene certeza de lo que hay después de ese milímetro. Si uno tomara un calibrador o un pie de rey, que es un poco más preciso, le daría otro decimal más. Si hacemos una división entre esos dos, tendríamos que utilizar solamente una cifra significativa, respetando que la regla tiene solamente una cifra significativa de más, de precisión. Bueno, esto es un cuento así bastante técnico, pero bueno, podemos dejarlo en decimales o en cifras significativas. Dejémosle 2 decimales. En esta pregunta les voy a pedir que me tengan algo de paciencia porque configurarlas no es tan intuitivo. Quiere decir que probablemente nos vaya a devolver. ¿Listo? Pero créanme que vale la pena. Perfecto. Si uno quisiera ponerle otra opción más al estudiante, pues perfecto. ¿Esta pregunta tiene unidades? Pues no, pero ya digamos que con la otra pregunta les mostré cómo sería si tuviera unidades. Entonces, pues vamos a guardarnos este aspecto aquí. Ok, entonces permítanme un segundo que mi memoria me falló. Vamos a ir aquí un momento y vamos a revisar cuál es la nomenclatura para colocar las variables. Porque los corchetes cerrados no eran. Creo que los corchetes cerrados es para preguntas en donde tú tienes una palabra que quieres que aparezca en una lista. Ya ahorita les muestro cómo es eso. Permítanme un segundo. Discúlpenme de antemano este pequeño error. Ya les muestro cómo es. Habíamos visto... ¿Cuáles habíamos visto? Estas son preguntas de conversión de unidades. Entonces, bueno, creo que esto tal vez lo hayan visto por ahí. Me toca esperar a que cargue otra vez. Estas son preguntas calculadas. Bueno, mire, no son corchetes cuadrados, sino son este otro tipo de corchetes. ¿Listo? Los corchetes cuadrados es, como les digo, para texto. Entonces, vengan aquí, los corregimos. Y ahora, ¿dónde están? Aquí. Aquí. Ahora sí. Listo, ahora sí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí con este corchete. Perfecto. Listo. Ahora sí, entonces dividiendo. Copiar. Aquí en dividiendo. Y divisor en divisor. Y si todo salió bien, ya nos va a decir efectivamente que debemos elegir las propiedades del conjunto de datos de los comodines. Entonces, como sabemos, estamos generando una variable que se llama dividendo y una que se llama divisor.
¿Listo? Si sincronizamos los datos, quiere decir que siempre le van a salir en un examen los mismos datos. Entonces, si te salió la suma de 2 más 2, te va a salir la división de 2 sobre 2 y la multiplicación de 2 por 2. Eso es lo que quiere decir sincronizar. Entonces vamos a decirle que no lo sincronice porque pues nos interesa es que el estudiante resuelva una variedad de ejercicios. Muy bien. Ahora sí vamos a crear el comodín dividendo. ¿Listo? O la variable dividendo. ¿Cuál es el mínimo valor que puede tomar dividendo? Pues digamos que números de, como son divisiones de 2 cifras, vamos a empezar en 10 y vamos a terminar en 99. Con decimales, pues digámosle que no. Distribución uniforme o logarítmica, no voy a entrar en detalles estadísticos aquí, pero digamos que cuando uno genera el azar, pues puede tener una distribución uniforme o normal o logarítmica. ¿Listo? Eso es otro cuento matemático, así que no voy a ahondar en ese detalle, ¿vale? Y como divisor vamos a decirle que desde 1 hasta 9, por decir cualquier cosa. Decimales, pues digámosle que no. Perfecto, entonces veamos que actualice los parámetros del grupo de datos. Listo, 6,5, 5,9. Aquí nos dice las posibles respuestas. Entonces la división de 6,5 sobre 5,9 es 1.1 y la respuesta correcta podría ser desde 1,09 todo esto hasta 1.1. Este es el margen de error que tiene la pregunta. Sin embargo, le habíamos dicho que no nos colocara decimales. Un segundo a ver si cambiando esto ya no aparecen decimales. No. Creo que hay que aprender a vivir con los decimales. Entonces, para sumas sencillas, creo que no sería una herramienta, a menos de que exista otra posibilidad. Esta es la tolerancia de las respuestas en decimales, entonces digámosle que 0 decimales. A ver si ya nos permite. No. Aquí le dejamos los 2 decimales entonces, para que funcione. Listo. Ahora hay que agregar los valores. Quiero que me agregue 100 valores de un ítem y 100 valores del otro. ¿Esto para qué? Para que entre ellos creen infinito número de preguntas de lo mismo. ¿Listo? Entonces, nuevo elemento añadir ahora. Listo, 32 sobre 8. Ahora sí me está generando los valores como debe ser. El valor de la respuesta está entre estos dos números. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, tal es el grupo de parámetros. Perfecto. Mostrar. Listo. Forzar la generación de todos los comodines. Ahora, actualice los parámetros. Perfecto, listo. Creo que ya hemos quedado aquí. Pero no me ha dado la opción de continuar. Bueno, volvámonos un poco acá, a ver si ya está lista la pregunta. División de 2 cifras. Vamos a decirle que nos deje ver. Ok, todavía no hemos terminado. Entonces seguimos aquí. Perdón. Esta pregunta. No hay comodines. Pero yo ya le dije que los agregara. Agregué. Dice. Listo, agregar. Ah, ok, ya. Ahora sí, ya me generó 100 valores de cada conjunto. Y me generó pues esa cantidad de ejercicios. Vamos a ver una vista previa. Listo. Aquí falló
cuestión de la pregunta. Ya reviso qué pasó acá, pero bueno, está la división de 74 entre 2. 35 y 2, 37, ¿no? 37 y con 2 decimales. Podría ser necesario que le digamos al estudiante que lo haga con decimales. Vamos a modificar algo aquí que quedó mal, que es el signo de división, que si mal no recuerdo de pronto debe estar en formato de este estilo. No, pero ahí debería funcionar. Entonces dejémoslo expresado como división. Así. Listo. Guardar cambios. Siguiente página. Guardar cambios. Listo. Una vez agregamos todo esto, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Cada vez que yo entre a la pregunta, va a haber dos valores distintos. Cada vez que el estudiante entra a la pregunta, va a haber dos valores distintos de la misma división. Quiere decir que con programar esta pregunta ya tienes todas las divisiones que te puedas imaginar con esos números. Lo que les decía ahorita era que el estudiante debe saber con cuántas cifras debe dar el resultado. En este caso, pues, por favor, indique 2 cifras decimales, que es lo que le dijimos en las respuestas. Bueno, aquí toca, cada vez que uno haga algún cambio en este tipo de preguntas, toca hacer todo el proceso otra vez, no crearlo todo, sino simplemente ir a 3 páginas y guardar. Entonces, fíjense que con un solo ejercicio ya creamos, pues, imagínense la combinación de todas las posibles combinaciones de números. 97 dividido 5 y así sucesivamente. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Sé que este era un poquito más complicadito de configurar, pero es bastante útil cuando uno desea que el estudiante pues aprenda y se foguee con ejercicios. Sí se entendió, profes, sobre todo el profe Jairo y el profe Oscar, que son los que tal vez directamente lo van a usar. Profe Jairo. Profe, no, sí, agradecerle muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estás, profe? Bienvenido. Bien, aprovecho para, pues, para saludar, nuevamente, pues me incorporo al grupo y para mí es un honor trabajar con un equipo donde prima la parte intelectual y la parte humana. Entonces, les agradezco y estamos a la disposición. No, la pregunta estaría simplemente, lo vamos a tener, ¿no, profe? Pues usted sabe que uno aprende mucho mejor molestando, claro, como se dice, cacharreando. Yo aquí ayer sí las hice en otro grupo, pero estas preguntas están quedando en el curso donde todos tienen acceso. Pero me toca revisar si tú estás ahí. Permíteme un segundo, ya miramos. Ya. Si es el caso, creería que estás con el mismo usuario y contraseña del año pasado. Ah, bueno, bien. Lo otro, profe. Sí. Si yo voy a trabajar, digamos, a nivel de séptimo en el caso de volumen, para trabajar, digamos, al decir algo, el volumen de una esfera. Sí. El proceso para la fórmula. El volumen de una esfera, listo. Sí, por decir algo. Entonces, hagámoslo aquí. Con esos mismos valores, no creo que haya problema, ¿cierto? Entonces, bueno.
hallar el volumen de una esfera de radio A. Pero bueno, espérense un segundo, porque aquí tendríamos que crear nuevos valores, profe. Esperen un segundo, entonces más bien creamos una nueva pregunta. Cancelar. Y empezamos desde cero para que pues se entienda cómo se hace. Entonces vamos aquí. O le voy a devolver la cuestión enseñándoles otro tipo de pregunta que también es interesante para eso. Calculada con opción múltiple. ¿Listo? La configuración de la ecuación es la misma. ¿Listo? Volumen de una esfera. Para saber el volumen de una esfera, lo único que se necesita es el radio, ¿no? Permítame, discúlpenme que esto sí no lo tengo tan fresco. Bueno, necesitamos la ecuación. Sí. De los que yo manejo en primaria, que eran el área y el perímetro, que también son así calculados. Ancho por alto y puede ser. También. Sí, pues aquí solo es una variable, pero mostrémosle porque tiene multiplicaciones y divisiones y potencias. Entonces es complejita, pero nada que no se pueda resolver aquí. Entonces, halle el volumen de una esfera de radio. ¿Listo? Nuestra variable se llama radio y tenemos que darle una unidad. ¿Listo? Digamos que son centímetros. Perfecto. Listo, aquí una retroalimentación si lo desea. Solo una respuesta, sí. Sí. Y aquí nos da la lección 1, la lección 2, la lección 3, la lección 4. Entonces vamos a simular que esta es la lección, la correcta. ¿Listo? Entonces lo que le vamos a decir es que coja 4/3, lo multiplique. ¿Cómo es que se multiplicaba? Ya. Es como en Excel, con asterisco. Se pueden hacer paréntesis. 4/3 de pi, vamos a redondear pi como 3,1416 y por favor infórmelo a sus estudiantes. Tome el valor de pi como 3,1416. ¿Listo? Sí, pues aquí está pi, entonces tenemos que tenerlo en cuenta dentro de la ecuación. Luego de eso, entonces ya estamos, 4/3 multiplicado por 3,1416 y eso multiplicado por el radio al cubo, pero este radio es pues este radio, ¿no? ¿Dónde está? Ya. Aparece radio. Ahora, sé que existe una notación, pero no sé cómo sacar el símbolo. Entonces, ¿qué hacemos? Podríamos expresarlo como pues la multiplicación del radio 3 veces. Esa podría ser una opción. Sé que existe, es que no sé ni cómo se llama el símbolo. La capuchita, ¿cierto? Sí, la capuchita. Para elevar. Sí, elevar en de pronto uno de estos lenguajes. Yo sé que en los procesadores de palabras, a veces cuando no encuentro dónde hacerlo, pues cojo un procesador de palabras y voy aquí a insertar símbolo. Aunque este es gráfico, forma, objeto, selección, pero enlace. Y ahora no lo voy a encontrar. No, mentiras, aquí está, aquí, este omega. Más caracteres. A ver. Me avisan si lo ven. No lo veo. Yo lo envié aquí al chat. Aquí hay, mire. Creo que es este. ¿Sí? No, sí. A ver es si doble. me lo... No, que creo que lo oprimí 2 veces. Listo. Entonces ya tengo el simbolito aquel.
Este sí no lo he hecho, entonces vamos a ver si funciona, pero creo que es como muy general que así se hace la potencia de 3. ¿Listo? Vamos a ver si funciona. Si no funciona, me debe decir. Angelito, ya que estamos aquí, sería buenísimo que aquí apareciera lo de ver la página de Moodle para esta pregunta. Cuando uno no sabe algo, en Moodle hay una ayuda bastante interesante. Podría recurrir a ella, pero pues intentémosla así a ver. Listo, esta es una opción, ¿vale? De pronto el estudiante se confunde y no sabe cómo multiplicar con esta, cuáles son las operaciones que debe hacer, ¿sí? Y de pronto en vez de multiplicar aquí, pues dividió. ¿Listo? Por alguna razón, dividió ahí. Y es algo que pues puede pasar si el estudiante no, tiene la dificultad en la lectura de la fórmula. De pronto, el estudiante, en vez de elevarlo al cubo, lo elevó al cuadrado. ¿Listo? Entonces, pues esa es otra opción de respuesta. Sí. Y otra, no se me ocurre, bueno, lo que podría pasarme a mí por disléxico, que en vez de 4/3 diga 3/4. O ninguna de las anteriores. También podría usted darle la opción de ninguna de las anteriores y colocar una respuesta que pues efectivamente no sea ninguna de las anteriores. ¿Listo? Ahí con formato de decimales, bueno, también es importante decirle al estudiante que de su respuesta con 2 decimales. Excelente, listo. Ya vamos bajando. Esto sí no tiene la posibilidad de unidad. No, la posibilidad de unidad. Entonces, guardar cambios. Sí nos dejó pasar, o sea que el signo, ese signo de capuchita, sí es el que nos sirve para elevar. ¿Listo? Digámosle que, bueno, aquí ya está haciendo las operaciones, aparentemente. Sí, ya está. Sí. Bueno, digámosle que son valores de 1 a 10 como para no complicarnos la vida. Sí, efectivamente, de 1 a 10. Sin decimales. Y digámosle, nuevo elemento ahora. Agregar, digamos que 100 ítems. Agregarlos. Listo. Mostrar. Un valor de 1. Y veamos a ver si esa fracción, si la está, creo que no está operando. No, no está haciendo la operación. Fíjense que no está haciendo la operación. Entonces hay algo mal en la sintaxis. Entonces vamos a mirar, cuando uno tiene alguna duda en Moodle, lo que hace es buscar el tipo de pregunta que está trabajando, por ejemplo, y hay una sección que se llama Moodle Docs. Tipo de pregunta calculada con opción múltiple. Perfecto. Entonces aquí nos da la opción o nos muestra cómo debería hacerse la operación. ¿Listo? Entonces allí parece que estamos fallando en la cuestión de los paréntesis. Vamos a ver si en pregunta calculada. No. Efectivamente, está la operación entre paréntesis. Tal vez sea eso lo que nos haga falta para que el editor haga la operación. Nos devolvemos un poquito acá a las preguntas.
Eso estaba entre corchetes. Y en este corchete estaba el signo igual. Vamos a ponerlo entre paréntesis para que pronto identifique cómo es esta cuestión. Organizar un poco la ecuación. Aquí habíamos dicho que así era una división. Listo. En este habíamos dicho que se equivocaba por el cuadrado y no por el cubo. Y en el último habíamos dicho que decía que era 3/4 y no 4/3. Bueno, 3/4. Guardar cambios. Sintaxis ilegal. Pues, entonces hay algo ahí que no está fallando, que nos está fallando. Veamos si es el signo de la elevación. Normalmente cuando se eleva algo, yo lo pongo en términos de multiplicaciones. Veamos si de pronto sea esa la razón. Si me sigue diciendo que es sintaxis ilegal, quiere decir que es... Bueno, tal vez sea la coma, que ahora me está mostrando que este es el problema. Aquí ya no encontró ningún problema, o sea que parece que el problema era la coma. Muy raro. Aquí vamos a ir a dividir. Aquí vamos a multiplicar por Al cuadrado menos el último radio. Sí. Lo que sobra esto. Mentiras, ya sé dónde era esto. Sí, eso. Aquí. Y vamos a decir que era todo, pero 3/4, ¿no? Vamos a ver. Estas son un poquito más complejas, como se dan un poquito de cuenta, porque hay que tener algo de cuidado con cómo uno escribe las cosas. Y ahora sí pasó. Vamos a ver si ahora sí está calculando. Pues sí está calculando, 523. Ahora ya nos da un resultado numérico. Aquí nos da esto, aquí nos da esto y aquí nos da esto. Y estos son, pues, este es el resultado real. ¿Listo? Entonces, guardar cambios. En ese caso, entonces, vamos a volumen de una esfera, vista previa. Y fíjense, haya el volumen de una esfera de 5 centímetros. Tomo el valor de pi como 3,1416. Aquí debería cambiarle esa coma por un punto de su respuesta con 2 decimales. Listo. Aquí están las posibles respuestas. El estudiante pues tendrá que hacer el ejercicio de aplicar la fórmula y comprobar si eso está bien o no. Veamos que efectivamente nos va a generar otra pregunta distinta cuando volvamos a entrar. Ahora es con 8. Listo. Y así sucesivamente, pues cada estudiante que entre se le va a generar una pregunta distinta con el mismo ejercicio. Entonces ahí ya tendrías pues por lo menos 10 preguntas porque hicimos que el radio variara de 1 hasta 10. Te economizas el tema de hacer muchas preguntas y configurando solamente una, pues tienes bastantes.
Este temita es de los más complejos en cuanto a preguntas. Entonces, no sé si tienen alguna duda o cómo lo vieron. Igualmente, las preguntas que estoy haciendo quedan en el curso para que ustedes las miren. Y yo lo que hago es, pues, yo sé cómo configurarlas en un momento de mi vida, pero si vuelvo a un conocimiento dos años después, pues probablemente ya lo haya olvidado. Sin embargo, pues tengo las preguntas que yo ya hice para utilizarlas de molde, digámoslo así. Entonces, estas preguntas que están ahí es para que ustedes, si quieren, las utilicen de molde y empiecen a jugar con ellas. Para poder hacer eso con una pregunta, pues lo único que tienen que hacer es venir al banco de preguntas, el banco de preguntas aquí, ahí van a aparecer las preguntas que hay en el curso, y por ejemplo, si yo quiero revisar cómo es esto de las preguntas de respuesta corta, pues entonces voy aquí y le pongo editar pregunta, y ahí está todo lo que yo hice, es que el cielo es azul, de qué color es el cielo, entonces ustedes ya saben dónde tienen que llenar y cómo es la cosa, ¿listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos, compañeros? Pues voy bien, pero pues a mí ese tipo de preguntas que están complejas sí me toca ponerme a hacerlas varias veces porque sí se ven bien complicaditas, pero muy buen, o sea, muy buena herramienta. Fíjense en que la ayuda de Moodle es muy buena, ¿listo? El ejercicio del área del rectángulo, que era lo que nos estaba proponiendo el profe Ángel, pues fíjense que nos iba a dar la forma en la que el editor entiende cómo es que uno tiene que colocarle las cosas. Entonces, al final, pues simplemente es saber cómo hacerlo. Es que una cosa es ver la plataforma Moodle. Sí. Una cosa es ver la plataforma Moodle como estudiante, que fue lo que nos pasó a muchos profesores Claro. que estudiamos, por ejemplo, en los Andes utilizaban la Moodle. Y otra cosa es ver como docente, cuando ya tienes que hacer todas estas operaciones que son difíciles, es otra cosa. Claro. Pero fíjate en lo siguiente. Yo me mato la cabeza en estos 10, 15 minutos haciendo la pregunta y ya tengo 100 preguntas. Para hacer 100 preguntas de la forma tradicional, ¿cuánto tiempo te podrías llevar? Pues si no las sacas de un libro, ¿no? Es de pronto también como dedicarse un poquitico el tiempo ahí a mirar bien cómo es que funciona y mirar las herramientas que hay en la red como para poder guiarse y pues preguntar, muchachos. O sea, que yo les esté dando esta capacitación ahorita no quiere decir que ustedes no me puedan preguntar más adelante, pues todo lo contrario. No, profe, es que yo quiero hacer como el profe Jairo que nos propuso el ejercicio de la esfera. Yo quiero hacer un ejercicio en donde los estudiantes hallen el volumen de una esfera. Bueno, yo lo estoy haciendo así todo feito, pero ustedes pueden ponerle también ahí la imagen de la esfera y que el estudiante pues lo vea un poquito más atractivo y toda la cosa, ¿no? Pero pues igual, desde lo técnico, pues con mucho gusto yo les puedo decir, miren, esto se hace así. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Recuerden que pueden entrar a romper todas estas preguntas si quieren. A mirar cómo fue que se hicieron, ver el video y ver la pregunta desde adentro y mirar a ver cómo es que se hace la cosa. Me gustaría terminar de pronto con un último tipo de pregunta que es interesante para humanidades y que es el de elegir la palabra perdida. ¿Listo? Es esto que hay mucho, sobre todo en los libros de inglés, en donde uno tiene que colocar, de acuerdo al contexto, pues la palabra en un determinado tiempo verbal, por ejemplo. Entonces, que si es pasado, que si es presente, que si es futuro. Entonces, John, espacio, en el parque. Pues entonces ahí el verbo podría ser juega en el parque, nada en el parque, pero digamos que hay una lista de sugerencias. ¿Listo? Entonces veamos cómo se configura. Para esto me voy a remitir a una pregunta que yo había hecho de este tipo en el otro curso, con el propósito de que vean cómo, pues, que haya un párrafo, ¿vale? Que haya un párrafo en donde el estudiante tenga que colocar algo. Entonces, permítanme un segundo. Vamos aquí a administración del sitio. Perdón.
al banco de preguntas. A ver, aquí arriba. Banco de preguntas, y aquí vamos a buscar las de... ¿Cuál fue que yo utilicé eso? En esta categoría de modelos atómicos. En este párrafo. Listo, entonces fíjense en lo siguiente. Vamos a copiar este párrafo. Esperar un poquito a que cargue, pero... Pero... Son demasiadas preguntas y son un poquito pesadas, por eso se demora un poquito en cargar. Bien, fijémonos en lo siguiente. Tenemos aquí un párrafo, ¿no? La instrucción al estudiante pues debe ser completa con las palabras que correspondan, que es como la idea. ¿Listo? Vamos a copiarlo tal cual. Listo. Entonces, fíjense, el experimento de la doble rendija fue muy importante para la física del siglo XX. Definió el nacimiento de una nueva disciplina física. Y aquí estaría el espacio. ¿Listo? Entonces, fíjense que un espacio es igual a dos corchetes, un número y dos corchetes. ¿Listo? Y hay varios espacios aquí en este texto. Entonces, aquí hay otro espacio, aquí hay otro espacio, aquí hay otro espacio, aquí hay otro espacio, y así sucesivamente. ¿Listo? Si bajamos más, nos damos cuenta, bueno, primero, importantísimo, perdónenme, un nombre para la pregunta. Preguntas de palabra perdida. Vamos a llamarlo. Y aquí están las opciones. ¿Listo? La opción 1, pues debe ser la palabra que falta aquí en la opción 1. ¿Listo? Entonces vamos a remitirnos acá abajo. Y aquí falta, pues, en el espacio número 1, pues es mecánica cuántica. Mecánica cuántica. La opción 2 es electrón. La opción 3 es dos ranuras o rendijas. La opción 4 es partícula. Y la opción 5, porque son 5 opciones, es onda. Esto. Muy bien. Aquí simplemente le decimos guardar cambios. Oh, perdón, no era ahí, era acá. Aquí le decimos guardar cambios. Mentiras, perdón, sí. Estaba donde era, perdón. Ya creamos las preguntas de palabra perdida y vamos a mostrar cómo funciona. En vez de el numerito y los corchetes, pues nos va a aparecer esta posibilidad de que el estudiante escoja la palabra que considere que debe ir ahí para que el texto tenga sentido. ¿Listo? Entonces el estudiante puede escoger esto acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá y esto por acá. Listo. Y así el estudiante pues ha respondido de acuerdo a un conocimiento o de pronto a su comprensión de una lectura anterior, o, bueno, el ejercicio que ustedes ya desde lo pedagógico plantean. Entonces, pues, esta es una de esas preguntas que se pueden hacer también aquí con las preguntas de Moodle. Fíjense que son pues, interactivas, se pueden responder desde un celular, desde cualquier otro dispositivo, y que quedan pues autocalificadas. ¿Listo? Pues para mostrar las respuestas correctas, pues, nosotros podemos verlas. ¿Vale? Bueno, bien. Hasta ahora, ¿cómo lo ven? ¿Cómo vamos?
Bien, fíjense que aquí les había colocado esta es otra posibilidad, ¿no? Cuando ustedes quieran hacer una sesión interactiva, pues aquí colocan el link. Es una forma de hacerlo, o también podrían crear una página y ahí colocar pues el link o colocar el contenido que ustedes deseen colocar. Fíjense que es como un espacio también para colocar todo lo respectivo o lo que respecta al curso. Bueno, compañeros, ¿cómo les pareció? Yo ahí decía algo antes de que los profes también participen y era, por ejemplo, una de las experiencias que hemos tenido cuando, por ejemplo, nosotros también la empezamos a usar, que ya fue hace como 5 años, con la plataforma y también, pues obviamente que cuando los chicos o los estudiantes nuevos empiezan a usar un tipo de plataformas así, también para ellos pues es normal que al ser algo nuevo, pues entre tal vez en choque o entre, no sea, digamos, no lo reciban tan rápido. Pero asimismo lo hacíamos los profes y cuando empezamos a usar esta estrategia lo que hacíamos era generar pues primero preguntas tal vez muy sencillas, por ejemplo las de falso y verdadero, que no requiere pues tanta configuración. Entonces los primeros cuestionarios que hicimos pues en su gran mayoría eran de falso verdadero o eran simplemente de una opción múltiple muy básica. Seleccione A, B o C y nosotros pues plasmábamos esas opciones A, B o C. Y de esa forma pues fuimos generando desde un principio pues unos cuestionarios que la ventaja era que se autocalifican, que lo que también decíamos era que ya no tengo que calificar X cantidad de hojas por X actividades, por X cursos, sino se autocalificaba y pues ese tiempo que me quedaba volvía y lo aplicaba acá, ya generando un segundo cuestionario con otro tipo de preguntas. Pero entonces, pues tal vez esa sería como la recomendación, que no es necesario que precisamente si nunca hemos hecho este cuestionario o este tipo de preguntas, pues empecemos con lo básico. Era eso. Exacto, y bueno, para darles también el parte de tranquilidad que también pues tenemos preguntas de tercero, preguntas de quinto, en un banco de preguntas pues bastante considerable, ya les muestro los valores. Tenemos preguntas de tipo ICFES, o sea, selección múltiple, ya hechas para aplicarse. 165 de ciencias de quinto, 11 de ciencias de sexto, 9 de ciencias de séptimo. Competencias ciudadanas 13 y de tercero, esto es de séptimo. Y competencias ciudadanas de quinto 85, por ejemplo. Tenemos de lenguaje de tercero 77, tenemos 9 de lenguaje de quinto y de lenguaje de séptimo hay 10. De matemáticas tenemos 73 de matemáticas de tercero, matemáticas de quinto 17 y matemáticas de noveno, de séptimo 9. Entonces, pues hay también un banco de preguntas, pues para que se fijen cómo son esas preguntas, pues las de lenguaje por lo menos. Pues está el texto y pues están las opciones de respuesta. Es algo súper sencillo que el estudiante pues simplemente tiene que leer el texto, hacer una comprensión de lectura. Si ustedes ven a alguien que está pues muy grave, pues podríamos ponerlo a que lea todas estas preguntas básicamente y que empiece a foguearse en la comprensión lectora. Desde textos pues como los que presentan las pruebas saber. Entonces pues aquí está pues la posibilidad de hacer eso. ¿Tenemos nosotros que intervenir más allá de eso? Pues claro, pues debe haber un acompañamiento, pero el estudiante puede hacer su fogueo solo, su ejercitación solo. Nosotros podemos estar al tanto de qué hizo, cómo lo hizo y cómo le fue. Si, por ejemplo, colocamos este texto por alguna razón a toda una clase y nos damos cuenta que efectivamente toda la clase no es eficiente al resolver el problema que se le plantea, pues debemos trabajar en este tipo de ejercicios. Entonces, número 1, pues ustedes pueden hacer sus preguntas si lo desean. Número 2, estas preguntas están aquí disponibles. Estoy en el proceso de
exportarlas y ponerlas en el otro curso para que ustedes tengan una copia de estas mismas. Y después enseñarles cómo hacer el proceso de exportación al curso que ustedes van a tener, si así lo desean. ¿Listo? Entonces, pues, mostrarles que se pueden hacer cosas muy buenas y con un esfuerzo inicial alto, pero que a la postre, pues, te libera de mucho ejercicio de calificación. Entonces, por eso digamos que la propuesta era convertirnos en diseñadores de actividades y hacer un acompañamiento desde el conocimiento, ¿no? Desde saber dónde es que mis estudiantes están fallando con pruebas como estas, utilizarlas para que se fogueen, utilizarlas para que se diviertan, etc. Porque bueno, esto además de tener cosas muy académicas, pues también tienen la posibilidad de hacer otro tipo de actividades de gamificación muy básicas. Pero pues eso ya es un poquito más avanzado. Sin embargo, si lo desean, pues también les podemos mostrar cómo hacer crucigramas a partir de un glosario. Entonces, digamos que el ejercicio general es, tú le das unas palabras de vocabulario que el estudiante debe buscar, los estudiantes crean un glosario virtual, de ese glosario virtual se pueden obtener preguntas acerca del significado de esas palabras. Se pueden hacer crucigramas, se pueden hacer ahorcados, se pueden hacer escaleras y serpientes, se pueden hacer... ¿cuál es el otro? Permítanme un segundo, ya les digo cuál es el otro que se puede hacer. Se pueden hacer... todos estos que dicen juego, ahorcado, criptograma, crucigrama, imagen oculta, libro con preguntas, quién quiere ser millonario, sudoku, serpientes y escaleras, etc. Entonces, pues, hay cosas, hay cositas que se pueden ir haciendo y pues desde la virtualidad, pues mejor que los chicos también tengan un componente lúdico y de juego dentro de las plataformas, porque pues finalmente hay muchos chicos que tienen acceso al internet, pero están más interesados en el Free Fire que en tal vez responder a nuestras preguntas. Entonces podríamos generar contenidos que no solamente sean muy académicos, sino contenidos que puedan servirles también de entretenimiento en medio de esta situación pues, particular. Bueno, compañeros, pues no sé si alguien quiera decir algo que le gustaría saber, que le gustaría aprender para una próxima sesión. Digamos que hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer, pero en términos prácticos necesitamos desarrollar todo lo que tiene que ver con cómo llenar estos espacios del curso para que los estudiantes tengan algo de contenido cuando entren. Diego, tú que eres deportista y manejas esa plataforma para la próxima, por supuesto, para que, sí, digamos, nos aportes para que la educación, porque lo que estás diciendo hoy es más para matemáticas o las materias cognitivas por excelencia. Entonces sí me gustaría que, como tú sabes de eso, para una próxima reunión nos aportaras algo sobre esto. Uy, es una gran responsabilidad. Yo la verdad no sé cómo lo haría. Más bien les devolvería un poco la pregunta en el sentido de qué les gustaría hacer. Aquí podrían, por ejemplo, solicitarle a los estudiantes algo de video o, por ejemplo, quería mostrarles lo del video interactivo precisamente por eso, porque el video interactivo le permite a uno hacer pausas. Entonces yo me imaginaría, por ejemplo, que tú propones una rutina de ejercicio en un video, no es necesario que sea tuyo, encuentras uno de los que hay en la red y le pones algo de interactividad y le preguntas al estudiante, por ejemplo, si es una rutina en la que tienen que hacer, qué sé yo, squats o saltos o sentadillas o algo, pues de pronto que el estudiante cuente y rellene en un espacio cuántas hizo. Así tú puedes tener un registro de que el estudiante pues por lo menos estuvo haciendo ejercicio o se sentó a llenar por lo menos el video interactivo. La educación física
Sí, para hacer una pregunta más específica respecto de la plataforma Moodle para la próxima reunión. sí, y yo pues también voy a pensar y si a alguno de los compañeros se le ocurre alguna idea, pues por supuesto que bienvenidos. Lo que han hecho aquí con mi hija, por lo menos, pues es que todas las clases son sincrónicas por Zoom, pero pues digamos que son otras condiciones, ¿no? Pero pues de pronto desde acá se puede hacer, yo tenía una interactividad bien chévere que de pronto puede servir para salud y para educación física, pero desafortunadamente no es muy compatible con la tecnología actual. En estas simulaciones que les mostraba ayer, hay una que es de alimentación. Y esa la he usado con los estudiantes para hablar de buenos hábitos de alimentación y de ejercicio. Ese sería un objeto de aprendizaje del que se podría obtener algo de aprendizaje en ese sentido. Entonces, permíteme, te lo Ese es uno muestro de así los dos rápidamente. temas que hablamos. Entonces, aquí en las de... No. A ver, es comida y ejercicio. El problema es que está pues generado en Java y es un poquito difícil de correr, pero digamos que en la web están buscando alternativas para poder hacerlo correr. Aquí se demora un montón en entrar, pero de lo que se trata es lo siguiente. Tú tienes a un personaje, este personaje le puedes poner edad, sexo, un peso inicial y una estatura inicial. Con esos valores le vas a dar una dieta determinada y una cantidad de ejercicio. Pues esperemos un segundito, si tiene un tipo de paciencia y carga. Se demora un montón, pero... No, pero este tema nos interesa porque es uno de los dos temas que dada la pandemia podemos trabajar. Sí, entonces podrían trabajar con esto que ya está hecho, pero lo que tendrían que hacer ustedes sería como una guía en la cual le propongan retos. Entonces, una dieta de bajas calorías, una dieta de muchas calorías. ¿Qué pasa si hago mucho ejercicio y no consumo lo suficiente? Entonces, mira, lo que te decía, aquí uno puede modificarle los años, puede modificarle los años por aquí, uno puede ponerlo en metros, aquí está en el sistema inglés, puede ponerle porcentaje de grasa, por ejemplo, o sea, puede hacer el ejercicio bien jaladito como para que el estudiante comprenda cuáles son, digamos, las implicaciones de tener una dieta, por ejemplo, de solo comida rápida. Entonces, solo comida rápida 3 veces al día. Entonces, ahí ¿qué pasaría? Tú puedes generar la guía en términos de utilizando este recurso interactivo que está dentro de la plataforma. Indique qué pasaría si, por ejemplo, las 3 comidas del día son en comidas rápidas. Entonces, aquí uno le da play al tema. Van pasando los años y nos va haciendo un balance de calorías. Nos da unas calorías por día, nos empieza a generar una gráfica de peso. Aquí nos está mostrando la condición del corazón, nos está mostrando pues la condición física del personaje. Y pues obviamente eso se puede aquí ir mirando, por ejemplo, cosas aquí de una comida balanceada sería este triangulito acá, pero también hay otras opciones. Aquí también hay opciones de ejercicio, en este caso no lo puse, pues para mostrarte como cuál es el quit de la animación. Entonces fíjate que pues este podría ser un ejercicio bien interesante para desarrollar en educación física. Gracias, voy a revisarlo, Diego, voy a revisarlo con detenimiento, como dicen los compañeros. Ahí uno entiende, pero cuando ya cacharrea un poco, ya se familiariza con el asunto. Claro. Ya te lo comparto si quieres aquí mismo para que lo puedas revisar. Y si puedes, revísalo en el celular para ver qué tal funciona.
incluso, qué pena, también complemento un poquito con lo que decía el profe Mauro, que precisamente temas de artes, por ejemplo, áreas como la música y esto que son tan visuales o tan físicas como la educación física, recuerdo que en alguna ocasión también incluimos este tipo de actividades en Moodle y nos fuimos más por el lado, por ejemplo, del cálculo del índice de masa corporal, que justamente es como la fórmula también similar a las que veíamos, por un lado así, o en otras alcanzamos a incluir tipos de preguntas relacionadas como con los reglamentos de los deportes, que también en ocasiones se suelen incluir como en el currículo del reglamento de voleibol, de baloncesto, de fútbol, y lanzábamos ahí en el cuestionario, por ejemplo, la foto de una cancha, preguntando por las medidas, cuánto debe tener o cuántos deben ser los jugadores, ese tipo como de cositas también que se podrían tener ahí. Bueno, y pensando también de pronto en ejercicios de coordinación sencillos en casa, pues la idea sería que los estudiantes lograran enviar algún tipo de evidencia ya cuando tengamos los consentimientos informados, pero que sean con plataformas, es decir, hacerles el ejercicio de capacitación de cómo subir un video a YouTube, cómo dejarlo oculto, pues para que solamente lo vea quien tiene el link, que es lo que yo hago. Todos esos videos que les mando por el WhatsApp, solamente los pueden ver ustedes. Y nadie más, salvo que les manden el link, digámoslo así. Entonces, pues ya es como control, un poquito de control de la información y pues de cómo podrían hacerlo. Entonces, hay algunas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, bueno, ya después, entre paréntesis, fíjense que ya pues está generando un riesgo de ataque al corazón. Entonces, bueno, eso es como lo que se podría llegar a hacer desde la perspectiva de una dieta saludable, de ese tipo de cosas. También, pues, ¿qué pasaría si incluimos ejercicio dentro de las actividades? ¿Qué pasaría si colocamos 15 minutos de trote? ¿Qué pasaría si colocamos natación? ¿Qué pasaría si colocamos bicicleta? Etcétera. Entonces, pues, hay cosas que se pueden hacer, pero a veces es como lo contrario. Nosotros vemos la herramienta y es un mundo de posibilidades. Es más bien decir, bueno, yo quiero hacer esto este año, ¿cómo la herramienta me puede funcionar para hacerlo? Básicamente es como el deber ser, no es la herramienta la que condiciona lo que hacemos, sino al contrario. Bueno, ese sería como el caso. De pronto nos encontramos con otras cuestiones similares. La idea es que las traigan y podemos de pronto entre todos generar este tipo de ejercicios. Este es un ejercicio bien interesante que incluye muchas cosas que tienen que ver con el ejercicio y no solamente con el ejercicio, son bastante transversales, por decirlo de alguna forma. También podríamos hablar de grupos de nutrientes y demás, desde la perspectiva biológica, etc. Entonces, pues nada, compañeros, si no hay más dudas, pues creo que dejaremos hasta ahí por hoy y agradecerles muchísimo que estén aquí. Les agradezco más que traigan estas inquietudes porque así podemos ver qué otras cosas tenemos. Con respecto a las simulaciones que están viendo ustedes aquí, esa página es buenísima, pht.colorado.edu.co. En particular, .edu, pht.colorado.edu. Es bastante buena. La página inicial es en inglés, pero pues aquí está la traducción y las simulaciones también están traducidas. Veamos, por ejemplo, pues esto sí es pura ciencia, entonces pues les voy a presentar a los de matemáticas que se puede hacer. Entonces, construcción de áreas, por ejemplo, construcción de fracciones, igualdades,
fracciones, igualdades, generador de funciones, redondeo, creo que le llaman a esto, no estoy seguro, graficando rectas, el péndulo, leyes de equilibrio, bueno, estas cosas de física, movimiento de un proyectil, áreas, multiplicación, en fin. Y pues es interesante porque tiene un componente de juego. ¿Listo? Entonces, pues aquí hay una opción de que te expliquen algunas cosas o que te digan, bueno, equivalencia de fracciones, entonces tú pones 2/3 aquí y tienes que colocar cuáles 2/3. Entonces pues, colocas este y le dices revisar y él te dice si está bien o no está bien. Esto permite el fogueo, aquí también hay números mixtos y pues es bastante interesante y no requiere mucho internet. Esto funciona en celulares y en computadores por igual. No tiene ningún inconveniente. Entonces, pues nada, compañeros, pues las dudas que tengan, tráiganlas, es más eso. Entren al grupo, rompan esas palabras, rompan ese grupo, mírenlo, cacharréenle, borren si quieren, eso no hay problema, ahí podemos borrar cosas. Y lo importante es que pues, vayan viendo que hay opciones bien interesantes ahí. Y si no hay preguntas, pues nos veremos después. Yo les comento de pronto si el lunes, el martes, dependiendo de cómo esté nuestra carga ya la próxima semana. Bueno, y como voy a dejar Yo propongo que dentro del curso se puedan habilitar de pronto como por carpetas o como por temas, por áreas, para que las preguntas que vayamos haciendo o el material que vayamos dejando ahí, de una vez quede como separado y pues cada vez que alguien necesite, ya sea del área o de otra sede, no importa, entre ahí y busque el material que se vaya subiendo. Dices que en vez de primer trimestre, segundo, sea como hogares. Sí. Que cambiemos esto como por ejemplo aquí matemáticas. ¿Sí? Y que ahí puedan ir creando cosas. Listo, pues es una cuestión de organización aquí. Igual recuerden que el banco de preguntas, bueno, no les he explicado eso, tiene unas categorías. Dentro de las categorías, pues fíjense que aquí, por ejemplo, el profe Edwin y los profes de la sede de arriba, pues tienen toda una categoría que se llama matemáticas. A esa no tienen acceso ustedes. Ustedes solamente tienen acceso a las preguntas de este curso. Listo, que son estas 7 preguntas que están aquí en capacitación. Pero uno puede crear categorías. Listo, entonces pues aquí podrías simplemente decirle que cree una categoría que se llame humanidades, por decir cualquier cosa aquí abajo, que se llame humanidades y que esté aquí en este curso, humanidades. Las preguntas de humanidades pues serían serían estas que están por aquí, de pronto esta de acá, la palabra perdida, el cielo es azul, el color es el cielo, y las vamos a mover con las preguntas seleccionadas, las vamos a mover a humanidades, y le decimos mover. Y listo, ya quedan las preguntas de humanidades dentro de una categoría que se llama humanidades. Eso nos va a permitir que de pronto ustedes puedan ir haciendo más trabajito ahí en la plataforma. Pero los animo a que entren y de verdad rompan esas preguntas que ahí están, es para eso. Compañeros, muchísimas gracias. De verdad que pues es muy grato sentarnos a compartir saberes, a mirar cómo podemos asumir nuestra labor. Todas estas son cosas que pues conocemos, pero hay cosas que tal vez ustedes conocen que también pueden ser valiosas y que es bueno que también las puedan compartir. Entonces, pues siéntanse libres, este es el espacio para hacerlo. Entonces, pues, muchísimas gracias.
Muchas gracias, profe. Qué pena, no le contesté ahorita la pregunta que me estaba llamando el Acordi. Tranquilo. Pero sí, básicamente era, digamos que se podría dejar como para que no queden todas las preguntas como revueltas ahí. No sé si de pronto dejar en la parte, puede ser no sé, por trimestres, bueno, no sé. O dejar por áreas, carpetas por áreas, para que cada área tenga, digamos, como preguntas. Si alguien de pronto ingrese y que necesita de otra área, entonces ahí tiene material también para poderlo mirar. Pues no sé, Sí, propongo para que en este curso quede como una base para poder empezar a exportar, importar, y pues para que sea un material conjunto del colegio. listo, sí, pues en ese caso, digamos que la tarea que me voy a poner a hacer es poner todas las preguntas que tengo por ahí de distintas cosas en este curso para que pues sea como un repositorio, que tengan la tranquilidad que pues hay un backup de preguntas, es decir, que pues estas van a ser una copia de otras preguntas que están en algún otro lado, como para que si se llegaran a dañar, pues podamos tener la versión original. Y sí, pues aquí lo que les mostraba es que pues aquí en el curso tú puedes crear categorías, y esas categorías te permiten saber, pues por ejemplo, yo quiero preguntas de humanidades, entonces ya había colocado las preguntas en aquí, las que pues, considero que de pronto se pueden utilizar más en humanidades. No quiere decir que no se utilicen en otros lados, pero pues digamos que estas son las que de pronto pueden ser más útiles en humanidades. Y sí, listo, pues voy a crear entonces aquí lo que tiene que ver con español, y de pronto también voy a ponerlas como las tengo en la categoría de tipo ICFES para que pues puedan explorarlas. De pronto algo que esté ahí les pueda llegar a servir en estos tiempos. Vale, profe, gracias, hasta luego. Bueno, listo, que estén muy bien. Bueno, compañeros, entonces pues voy a detener la grabación y les agradezco muchísimo su